Buenas tardes, hermanas y hermanos de la Red Clamor. Bienvenidos a este lugar de encuentro virtual para ir discerniendo sobre lo que Dios nos está llamando a hacer en medio de una situación muy adversa y muy difícil, como es lo que ha generado las medidas del presidente de los Estados Unidos y cuál es la situación específicamente entre los dos países que son vecinos y que conviven las fronteras entre los Estados Unidos y México. Yo les convido a que quienes no han escrito en el chat de este Zoom, de dónde se están conectando y a qué obra pastoral o social pertenecen, lo hagan para ir pues conociendo quiénes estamos en la sala. Es muy importante para nosotros el encuentro porque nos va haciendo más familia de Dios, hermanos y hermanas. Bueno, voy a darle la palabra según el orden que se ha establecido a nuestros ponentes. Eh, Quiero decir que cada uno tiene un tiempo establecido. Por desgracia, tenemos que sujetarnos al tiempo porque de verdad son cosas muy importantes las que nos tienen que decir, pero también en esa misma razón, pues tenemos que acotarnos a esta disposición del tiempo. Entonces, pues yo les mandaré un mensaje, les haré una señal para indicarles que ya están cerca del fin de la temporalidad con la que están programados para compartir en este webinar, ¿no? Ya saben ustedes que pues nos acompaña Monseñor Mark Seitz. Él es obispo del Paso, Texas, y tiene otros encargos en la Iglesia de los Estados Unidos. Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, actualmente es el responsable de la dimensión de pastoral humana del episcopado mexicano, pero también es obispo de frontera. Él tiene su diócesis en Matamoros, Reynosa. Junto con Monseñor Seitz y otros obispos, conforman un trabajo muy importante, un trabajo pastoral de los llamados obispos Tex-Mex, que atienden, entre otros, fundamentalmente en este momento, el tema migratorio. También nos acompañará en esta sala y tendrá la voz al inicio Dylan Corbett, quien tiene una asociación que trabaja en favor de los migrantes en El Paso, Texas, y que tiene también pues mucho conocimiento no solo de la frontera, sino de toda la región, por su trabajo también en el dicasterio y en otros espacios como en Osmeca, que ha sido muy importante también en todo el diagnóstico, pero también en las propuestas pastorales, y acompaña también a los obispos de varias regiones, de varias diócesis, ¿no? En la región. Y también tenemos la fortuna de que nos acompañe, esperamos que pueda entrar porque está la sala llena, a la hermana Leticia Guadarrama. La hermana Leti es escalabriniana, tiene trabajo, pues, según su congregación, en favor de migrantes, pues desde hace muchos años, en México, en varios lugares, después en España. Actualmente está también trabajando en El Paso, Texas, en esta situación pues tan urgente que estamos viviendo. Con la esperanza que nos da saber que el Señor está con nosotros, que no nos abandona en los momentos difíciles, como el que estamos viviendo por muchos lados, pues vamos a entrar directamente ya a la reflexión, a las propuestas que nos hacen nuestros ponentes. Más que el currículum y que notas, ¿no? Lo que nos pueden aportar de luz en este momento nuestros participantes es muy importante porque afecta a todo América Latina y al mundo lo que estamos viviendo. Entonces, sin más, le doy la palabra a Mr. Dylan Corbett, que se encuentra, me parece, en El Paso. Mr. Dylan, por favor, gracias. Gracias, gracias Gerardo, gracias profe, gracias a todos, a Monseñor Eugenio y Monseñor Seitz, Leti, mis companelistas. Es un gusto y honor estar aquí con ustedes. Profe, voy a compartir mi pantalla, voy a poder, ¿verdad? Creo que hay que habilitar, porque Sí, necesito. ahora lo están realizando. Voy a hablar un poco, voy a ofrecer
una perspectiva sobre el contexto que estamos viendo ahorita, eh, sobre las nuevas políticas del nuevo gobierno de los Estados Unidos y su impacto en la región. Y tengo algunos datos que quisiera compartir en la pantalla. Entonces estoy esperando que habiliten. Un momentito. Creo que, ok, perfecto. Entonces sí, voy a proveer alguna información, algunos datos sobre las nuevas políticas que estamos viendo. Bueno, hay mucho incierto. Están haciendo muchas cosas. Entonces hay que ser un poco modesto en lo que voy a poder presentar porque son muchísimas cosas que están haciendo y anticipamos que habrán más acciones en estos días, estas semanas. Pero ya es mucho, ya es mucho. Entonces voy a tener que sintetizar bastante. Eh, las nuevas órdenes ejecutivas del gobierno sin duda buscan enviar un mensaje de miedo, además de implementar políticas crueles. Eh, pero sintetizando, el nuevo gobierno ha implementado desde el primer día, una serie de normas ejecutivas que tienen como fin, uno, acabar con el asilo en la frontera de México-Estados Unidos. Dos, expandir la población objetivo de detenciones y deportaciones dentro de los Estados Unidos. Tres, expandir la capacidad de detención y deportación para llevar a cabo una campaña de deportación. Cuatro, reducir el número de vías legales de inmigración. Y cinco, algo que ya están implementando, congelar la ayuda exterior y expandir acuerdos para el control migratorio en toda la región, Centroamérica, el Caribe y México. Entonces voy a detallar un poco más estos cinco ejes que ya estamos viendo en las órdenes ejecutivas. Pero para enfatizar otra vez, es mucho y es complejo y va a seguir, pero antes de nada buscan enviar un mensaje de miedo, buscan enviar un mensaje de miedo y ya lo están logrando con las acciones que están tomando en Estados Unidos. Ahora bien, para detallar un poco más estos cinco ejes de las órdenes ejecutivas, estamos viendo la eliminación de una serie de cosas importantes. CBP-1 que era una manera, como bien saben, de solicitar el asilo, de tener un poco más de orden en la frontera de México-Estados Unidos, eh, para que las personas podían, a través del app, solicitar una entrevista para empezar el proceso de asilo. Ya no existe. CBP-1 ya no existe. Entonces, desde el primer día acabaron con el uso del app y desafortunadamente no existe ningún otro sistema ahorita. Efectivamente, no hay protocolos para el asilo en la frontera. Las oficinas de movilidad segura que también vimos en la región, Guatemala, por ejemplo, que tenían contemplado para Costa Rica, que tenían contemplado para el sur de México y en otros lugares. Esas oficinas que brindaban información y también eran lugares donde las personas podían empezar, si tenían algunas vías legales para tramitar un proceso para ir a Estados Unidos, ya no existen, ya no existen. Los programas de parol, de libertad condicional que existían sobre todo para las poblaciones de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, tampoco existen, ya no existen. Eh, la estrategia de gobierno de Biden de causas raíz para atender los impulsores de la región a través de ayuda económica, a través de organizaciones como USAID, ya tampoco existe, ya acabaron desde ya con el programa Causas Raíz. Y también, como dije, hemos visto ya una suspensión temporal, 90 al 10 al menos, temporal de la ayuda al desarrollo en la región.
que afecta a países como Guatemala, Honduras, otros países en la región que recibían fondos a través de USAID, otros programas del Departamento de Estado, programas esenciales como para la pobreza y otros. Hay una suspensión de esos programas eh, y la ayuda al desarrollo. Algunos procesos donde hay continuidad. Todavía hay presión a México, Centroamérica, el Caribe, para detener el flujo migratorio, para detener a los solicitantes de asilo y para que esos países aceptan a las deportaciones, acepten a los retornados. Eh, no sabemos, ampliaron el uso de las visas, de los visados H2 en los últimos años. No sabemos exactamente qué va a pasar. Algunas voces dentro del gobierno dicen que van a continuar con las visas, ojalá que sí, H2, pero tampoco sabemos. Y luego algunas cosas nuevas. Desde el primer día del nuevo gobierno hemos visto una declaración de invasión, una declaración de emergencia aquí en la frontera. Hay ahora la presencia del ejército en la frontera de México y Estados Unidos. Designaron los cárteles y las maras como terroristas, organizaciones terroristas. Entonces no sabemos exactamente qué va a pasar, si va a haber una injerencia en los países de la región de parte de la autoridad de Estados Unidos, pero hicieron esa designación, entonces vamos a ver qué pasa. Es algo bastante serio. Sigue, bueno, están hablando de los migrantes en Estados Unidos como si fueran criminales. Y no solo las personas que sí han cometido crímenes, pero están hablando de las personas, la mera presencia de uno en Estados Unidos, de un migrante que no tiene un proceso regular, que no tiene visa, la mera presencia en Estados Unidos, los altos oficiales del nuevo gobierno están hablando de ellos como si fueran criminales. Hemos visto también el fin de política de lugares sensibles que frenaba un poco la aplicación de la ley migratoria en lugares como hospitales, centros comunitarios, escuelas y también en las iglesias. Es una política que desde hace años que se ha mantenido con gobiernos republicanos y también con gobiernos demócratas, pero cambiaron esa política. Otra vez, el propósito es de sembrar miedo, pero también será una pieza clave, clave por si hay deportaciones masivas. Van a necesitar tener esa libertad de ir a sus lugares sensibles. Es una lástima. Y también han anunciado su intención de volver a políticas, a acuerdos como tercer país seguro, mm, es decir, obligar a los solicitantes de asilo que empiecen su proceso en otros países. Ah, y también Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo de llevar a cabo su proceso en la frontera norte de México. También hay una propuesta para tasar las remesas. Entonces, no se ha implementado, pero es una propuesta seria que están contemplando. Ahora bien, yendo un poco más allá, ¿cómo contrarrestar estas políticas? ¿Cómo se va a contrarrestar estas políticas en los Estados Unidos? Yo hablo de la regla de las tres Ls. La regla de las tres Ls. La primera, la legalidad. La legalidad. Muchas de estas órdenes ejecutivas son contrarias a la ley y van a ser recurridas en los tribunales de Estados Unidos. Sin embargo, vamos a estar sometidos a intensos esfuerzos de propaganda. Algunos ejemplos: restricciones al asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Ya ha sido una política declarada ilegal antes. La rescisión de la política de lugares sensibles, otro ejemplo, va a ser llevada a la corte. Entonces,
La legalidad va a ser un instrumento muy importante que se va a utilizar de parte del movimiento de justicia para los migrantes en Estados Unidos para contrarrestar estas políticas. La segunda L, la logística. Aquellas que aún permanezcan van a estar sometidas a limitaciones logísticas como el presupuesto, el personal o incluso la no cooperación de comunidades locales, al menos al principio. Unos ejemplos. El incremento de las deportaciones desde el interior de los Estados Unidos va a depender de mucha financiación de parte del Congreso. A mitad de marzo, abril, van a ser meses importantes. Ya están altas debido a la herencia de la administración Biden, pero aún no tienen la financiación para expandirlas en el interior. Entonces vamos a ver batallas en la legislatura de los Estados Unidos y va a ser un lugar a lo mejor donde se puede incidir para frenar un poco estas políticas. Debemos prepararnos ya. Algunos datos que creo que son significativos en este sentido. El gobierno de Biden también deportó a mucha gente, incrementó dramáticamente las expansiones, deportaciones, las expulsiones y las deportaciones desde la frontera. Pueden aquí ver los números. Ahí a la izquierda el primer gobierno de Trump y luego a la derecha el gobierno de Biden. Ven que hubo unas deportaciones grandes también de parte del gobierno de Biden. Ahora bien, la mayoría de estas deportaciones de parte de Biden a la derecha son expulsiones en la frontera. Es decir, los nuevos migrantes que llegan a la frontera y luego los expulsan. Los expulsaron. Ahora lo que quiere hacer Trump es mantener esos números en la frontera, pero también expulsar, deportar desde el interior. Por eso es importante tener más recursos, tener más dinero, va a ser un poco más difícil con el presupuesto. Entonces, a lo mejor no vamos a ver unas grandes cifras de inmediato, pero sí van a haber acciones. Ya hemos visto acciones redadas en Newark, New Jersey, en lugares como Chicago, inclusive aquí en El Paso, el día de ayer, tuvimos algunas acciones, algunas redadas. Vamos a ver estas, digamos, acciones mediáticas, pero va a ser logísticamente un poco difícil, al menos al inicio. Las deportaciones afectaron principalmente a las personas en la frontera, como dije. ICE, que es la línea roja, es la agencia policíaca que aplica la ley en el interior. Entonces ven que los números son relativamente bajas. El azul, la línea azul, esas son deportaciones o expulsiones desde la mera frontera de las personas que están llegando. Entonces, Biden deportó, removió, expulsó muchísima gente, pero mayormente desde la frontera. Vamos a ver ahora un esfuerzo en ambos lugares, la frontera y también el interior. Por eso dije que va a necesitar más recursos. En Estados Unidos ahorita hay alrededor de 11 millones de personas sin documentos. 11 millones de personas. La mayoría, el color azul que dice Norteamérica, la mayoría son mexicanos. Y luego rojo, Centroamérica, un 22%. Caribe, 4%. Sudamérica, casi 10%. Y Asia, 16%. África y Europa, como 6%. Entonces va a afectar principalmente a México, los mexicanos, la población mexicana y la población centroamericana, una campaña de deportaciones. 3 de cada 4 personas indocumentadas en Estados Unidos llevan más de 5 años viviendo acá. Hay mucha gente que ha estado acá más de 10 años y hasta más de 20 años. Como ven aquí, más de 3 millones de una población de 10 millones de personas
ha estado aquí más de 20 años. 1 de 4 personas llegaron de niños, son los soñadores, los dreamers. Uno en 4. Entonces es un número significativo, muy significativo, 25% de la población. Entonces estamos hablando de una población que ya pertenece a nuestras comunidades, a la fuerza laboral y también a nuestras iglesias. Ya son nuestros vecinos. Entonces cuando hablamos de una campaña de deportación, va a ser un catástrofe económico, social y eclesial. Ya mencioné esto, 1 de cada 4 personas entraron como dreamers con menos de 16 años. 4.4 millones de niños nacidos en los Estados Unidos viven con un papá indocumentado, o sea que son ciudadanos. Por eso digo un catástrofe social si viéramos estas deportaciones, una campaña de deportaciones. Las personas indocumentadas son fundamentales para la economía y la sociedad. Sí, pueden ver aquí los estados que se van a ver más afectados. California y Texas son los estados número 1 y 2, pero también otros estados como Florida, Illinois, Nueva York, New Jersey, pero todos los estados tienen una gran población de migrantes. Los impuestos pagados por la comunidad indocumentada en Estados Unidos son muy altos. Estamos hablando de 97 mil millones de dólares en el año 2022. Son para seguridad social, los impuestos federales, los impuestos estatales. Entonces, por eso digo que sería un catástrofe económico, porque contribuyen bastante a la resiliencia de la economía y la comunidad indocumentada ocupa muchos trabajos esenciales en la agricultura, en hospitalidad, también la construcción eh, y otros sectores. Bueno, yendo adelante. Hablemos un poco sobre las deportaciones que vimos durante el gobierno de Biden. Hubo estas son las cifras de vuelos desde Estados Unidos volviendo a países de origen. Guatemala vimos en los 4 años del mandato de Biden casi 2,000 vuelos a Guatemala. Luego 1,419 a Honduras, casi 800 a México, más de 600 a El Salvador, más de 400, casi 500 a Colombia. Ya empezaron los vuelos otra vez, entonces van a ser los países afectados, al menos al inicio de la campaña de deportaciones de Trump también. Quiero hablar un poco de la tercera L, liderazgo. Hemos hablado de la legalidad, la logística, ahora del liderazgo. Las comunidades, tanto en Estados Unidos como en México y Centroamérica, no van a quedarse de brazos cruzados ante los impactos. Podemos y debemos movilizarnos. Estos planes, incluso si no se implementan al completo, van a tener impactos en la región. Vamos a ver poblaciones varadas debido al fin de CBP1. Creo que va a ser una urgencia pastoral, sobre todo en México, pero en toda la región. Vamos a ver la militarización de fronteras y empuje para políticas migratorias restrictivas en la región de parte de este gobierno. Vamos a ver también un aumento de migración irregular debido al cierre de vías legales y posible aumento de muertes en las fronteras. Yo creo que sí, vamos a ver más muerte en la frontera y en las rutas migratorias vamos a ver rutas migratorias más peligrosas.
Familias. Va a haber una posible separación de familias, bien en la frontera, bien enredadas. De hecho, ya hubo un caso aquí en El Paso, me notificó el fiscal, no, el defensor del pueblo ayer. Ya ha habido un caso aquí en El Paso. Un impacto también en las congregaciones. Vamos a ver personas con mucho miedo de acudir a sus iglesias o de realizar tareas esenciales, como dije, con esta nueva política de los lugares sensibles, de llevar a los niños a la escuela o ir al hospital. Va a afectar, como dije, la economía, la deportación de personas que llevan bastante tiempo aquí, así como una posible tasación de las remesas va a impactar negativamente la economía acá, pero también las economías de México y Centroamérica. Sin embargo, yo creo que hay que tener presente también que hay una oportunidad con la reintegración de personas que llevan en Estados Unidos años y han aprendido nuevas habilidades, idiomas, y a lo mejor valdría la pena eh, pensarlo un poco a nivel local, cómo reintegrar. Y luego recordar que las deportaciones no acaban con las causas raíz de la migración, no acaban con los impulsores. eh, y por qué la gente se vio obligada a emigrar en primer lugar. Entonces, todavía tenemos que tener tener presente la urgencia de trabajar para los derechos humanos en la región. Rapidito, porque los obispos van a hablar, pero un poco sobre nuestro rol como iglesia. Yo creo que no podemos quedar aturdidos por la magnitud de estas políticas o podemos, por el contrario, pasar a la acción y luego levantar nuestra voz, acompañar a las personas impactadas. Pero yo creo que ahí me voy a quedar y luego tal vez habrá tiempo para preguntas, pero voy a pasar mejor a los obispos. Ahí me quedo, profe. Muchas gracias, Mr. Dylan. Es importante también regresar, ¿no?, a la respuesta que como iglesia se puede brindar o lo que ya está haciendo. Damos la palabra entonces ahora al obispo del Paso en Texas, Monseñor Mark Seitz. Monseñor, muchas gracias. Sabemos de su ocupación y de su compromiso. Te dejo la palabra. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y aún en ese tiempo de muchas pruebas. Quiero agradecer a Red Clamor por la invitación a estar aquí hoy. Aprecio el trabajo de la red y de manera particular el liderazgo de nuestro eminencia, el cardenal Ramazzini. La red es un ejemplo impresionante y de colaboración eclesial a través de fronteras. La migración nos llama a trabajar más allá de las fronteras por el bien de quienes se ven obligados a migrar y a reflexionar más profundamente sobre la necesidad de promover el bien común de nuestra región en las Américas. También quiero agradecer a Monseñor Lira, mi homólogo en México. Ya ha comenzado a mostrar un gran liderazgo en su nuevo rol como presidente. Poco después de su elección, hemos empezado a reunirnos periódicamente y agradezco su colaboración. Existe una larga tradición de colaboración entre la Iglesia en los Estados Unidos y la de la Iglesia de México, y espero trabajar con Monseñor Lira para fortalecer nuestra atención pastoral a quienes migran, así como nuestro testimonio común a favor de los derechos humanos de quienes buscan asilo y otras poblaciones vulnerables. Ya hemos puesto en contexto el actual escenario político muy desafiante en el que nos encontramos. Las dificultades son muchas y obvias y no tendrían sentido minimizar los desafíos que tenemos ante nosotros. En este contexto, me parece que
Nuestro objetivo fundamental como cuerpo de Cristo en las Américas es hacer visible y palpable la esperanza durante este año jubilar, el jubileo de la esperanza. No hay mayor urgencia. Es importante conocer nuestra esperanza y tenerla siempre clara. Como agentes pastorales en este campo podemos cansarnos y agobiarnos, y ante la continua participación en el dolor de los demás podemos sentirnos tentados por el cinismo. Y frente a la magnitud de las políticas deshumanizadoras y la influencia de los intereses de poder sobre las necesidades y derechos de los pobres y del medio ambiente, podríamos sentirnos tentados a desesperarnos o a creer que nuestro único recurso fuese una acción política igualmente cínica. Tenemos que volver continuamente a la razón de nuestro trabajo. En épocas diferentes, pero quizás no demasiado diferentes, el pastor y teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer reflexionó sobre nuestros deberes éticos en tiempos de desafíos. Sus palabras fueron muy pertinentes. Él escribió: a Cristo no le gustaba como a un especialista en ética una teoría sobre el bien. Amaba a la gente real. A Cristo no le interesaba como a un filósofo lo que es generalmente válido, sino lo que sirve a los seres humanos reales y concretos. A Cristo no le preocupaba si la máxima de una acción podría convertirse en un principio de ley universal, sino si mi acción ahora ayuda a mi prójimo a ser un ser humano ante Dios. Dios no se convirtió en una idea, un principio, un programa, una creencia universalmente válida o una ley. Dios se hizo humano. Somos personas de fe y creemos que encontramos a Cristo en los pobres y de manera particular en los que migran. Son nuestra estrella polar. Jesucristo es la razón de nuestro trabajo y la razón de nuestra esperanza. En estos próximos días y años de desafío, regresemos continuamente a la fuente de nuestra esperanza. Apoyémonos unos a otros. Oremos juntos. Ahora permítanme hablar sobre la tarea de la Iglesia en los Estados Unidos ante esta coyuntura histórica. En un nivel fundamental, pido a mis hermanos obispos y a la Iglesia en todo Estados Unidos que protejan a nuestra gente y a nuestras familias a través del cuidado pastoral directo. Necesitamos ofrecer ayuda concreta a los afectados por este nuevo clima de miedo. Es imperativo que trabajemos para brindar a nuestra gente los recursos que necesitan para comprender su situación legal y las opciones disponibles. Esta es una necesidad concreta y pastoral que debemos atender con urgencia. También estamos trabajando con diligencia a niveles locales en todo el país para dialogar
con las fuerzas del orden y con funcionarios locales con el fin de definir lo que es la seguridad de la comunidad. Una de las mentiras más crueles perpetradas por quienes están ahora en el poder es la que quienes migran son criminales. No lo son. Debemos de contrarrestar esta narrativa falsa y trabajar muy cuidadosamente con nuestras autoridades locales para garantizar que el manto de la criminalidad no caiga sobre aquellos en nuestras parroquias, nuestras escuelas, nuestros lugares de trabajo y comunidades. Necesitamos denunciar proféticamente esta caracterización errónea porque es una mentira. En su lugar, necesitamos promover una narrativa veraz de que los migrantes llegan a sus comunidades de destino y las enriquecen enormemente con sus vidas, sus dones, sus familias y sus aspiraciones y esperanzas. Las naciones tienen el derecho y la obligación moral de gestionar sus fronteras con el debido respeto y a la seguridad, pero no tienen derecho a cerrar fronteras y construir muros contra los necesitados. Esta es una traición a la humanidad, sin duda. Como iglesia en Estados Unidos, seguiremos alzando la voz en contra de la militarización de nuestras fronteras y su cierre a los vulnerables. Asísimo, nos opondremos a las deportaciones indiscriminadas. Ambas acciones son fundamentalmente incompatibles con la ley moral. Ahora bien, también es cierto que han habido ataques que pretenden desacreditar y deslegitimar a la iglesia en Estados Unidos ante la opinión pública. Hay muchas mentiras y caracterizaciones erróneas y no es mi intención abordar cada una de ellas. Es un intento de deslegitimar toda la voz moral en la búsqueda de un poder ilegítimo, ilimitado y de intereses estrechos. No nos interesa defender intereses sectoriales de la iglesia, pero si nos interesa defender el derecho de las personas de fe a contribuir al bien común de nuestra sociedad, nos interesa defender los derechos y la dignidad de los pobres y vulnerables. Nos interesa defender espacios democráticos donde los derechos fundamentales y las voces de todos sean reconocidos y no reprimidos. Y nos interesa la defensa de la libertad religiosa de nuestras comunidades de fe para ser el cuerpo de Cristo. Permítanme ser claro. Esos son nuestros únicos intereses y nada más. Nuestro único criterio es el Evangelio de Jesucristo. Permítanme decir también unas palabras sobre la importancia de la colaboración regional. En noviembre del año pasado tuve el gran placer de firmar junto con muchos de mis hermanos obispos de Centroamérica, el Caribe, México y Canadá,
la carta pastoral regional lo vio, se acercó y lo cuidó, la cual fue recientemente presentada al Santo Padre por Monseñor Ulloa, arzobispo de Panamá, y Monseñor Blanca, presidente del Observatorio Social Pastoral de Movilidad Humana, OSMECA. La carta tiene una serie de elementos importantes, pero aquí me gustaría mencionar solo algunos. Primero, como dice la carta, hay que primerear, una acotación. El ministerio al lado de los y las migrantes ya no puede limitarse al trabajo de las casas de migrantes. Debemos encontrar formas de ayudar a quienes aún sufren en los ríos, en el desierto, en las calles, en las vías del tren, en los hospitales y en contextos de explotación laboral y sexual. Debemos salir a su encuentro. Si creemos que Dios camina con su pueblo, lo encontraremos en ellos. Fin de cotación. En segundo lugar, como señala la carta también, debemos cuidar de nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Una cotación. Necesitamos asegurar el bienestar de ustedes que trabajan en el ministerio con aquellos que migran. Depende de nosotros generar respuestas concretas, sobre todo en estas nuevas circunstancias. Fin de cotación. Y tercero, tal como se menciona en la carta pastoral, como obispos de la iglesia en la región. Cotando. No podemos permanecer en silencio ante tantos actos de corrupción y explotación que las personas que emigran encuentran en su camino. Ante esta realidad, estamos llamados a ofrecer una palabra de esperanza y no una esperanza vacía, porque el evangelio implica siempre compromiso y solidaridad. Por lo tanto, nuestro trabajo por el bien común debe reflejarse en un acompañamiento concreto a las comunidades afectadas, en el trabajo por la promoción y defensa de los derechos humanos y por la justicia. Fin de cotación. Esta carta pastoral es un esfuerzo inédito. Es urgente que esta carta sea estudiada, dirigida, contextualizada y puesta en acción. No nos esperen. No esperen que actúe la institución. No esperen a la red Clamor. Organicen talleres y seminarios, organicen diálogos en cada nivel de la iglesia para discernir la mejor manera de utilizar este recurso en sus propias circunstancias y contexto. Sean audaces. Finalmente, quisiera que supieran que tienen mi compromiso al entrar en esta nueva desafiante fase de nuestro ministerio junto a los migrantes. Caminemos juntos. Cuenten conmigo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a aquellos con quienes trabajan. Gracias. Muchas gracias, Monseñor Seitz. Estas palabras de aliento, palabras también proféticas. Vamos a dialogar todavía después de las exposiciones, entonces dejamos abierto pues todas estas propuestas que nos hace también partiendo de la carta pastoral que tuvieron a bien los obispos de la región
darnos y primerear, cuidarnos entre nosotros mismos y también pues no renunciar a nuestra vocación profética. Muchas gracias. Damos la palabra a Monseñor Eugenio Lira. Él es obispo de la diócesis de Matamoros Reynosa y bueno, también es el responsable recientemente nombrado por sus hermanos obispos en la Conferencia del Episcopado Mexicano de la dimensión de la pastoral de la movilidad humana. Muchas gracias, Monseñor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a Dios, a la Red Clamor y a ustedes la oportunidad de este momento de encuentro, diálogo y discernimiento. Muchas gracias al señor Dylan y a Monseñor Mark por su amistad, su cercanía y lo que nos han compartido, así como a la hermana Leti por lo que nos va a compartir en unos momentos más. Me permito comenzar en este año jubilar citando a Charles Péguy: la esperanza atravesará los mundos concluidos. Enfrentamos una situación compleja en materia migratoria que se ha recrudecido con las órdenes ejecutivas y otras disposiciones, memorandos y acciones de la actual Administración Federal de los Estados Unidos. Algunas han sido impugnadas y están siendo impugnadas, otras más en la Corte. ¿Cuáles son algunas de estas? Ya nos ha compartido algo nuestro hermano Dylan: la declaración de emergencia nacional por invasión en la frontera sur, las restricciones de derechos fundamentales de las personas migrantes y acceso a protecciones previstas en la ley de Estados Unidos, cancelación de trámites a través de CBP One, citas programadas y programas específicos de permiso de permanencia temporal humanitario urgente, llamado Parole, revisión de expedientes de beneficiados bajo estos programas, cargos penales y multas a los que infrinjan leyes migratorias, extensión de redadas a hospitales, escuelas e iglesias, detenciones de migrantes indocumentados con récords criminales, así como de los migrantes indocumentados que estén con ellos en el momento de la detención, el anuncio de la posible habilitación de Guantánamo como prisión para migrantes indocumentados con antecedentes criminales, planes de acuerdos para retorno a terceros países seguros y quédate en México, eliminación de beneficios públicos para indocumentados que ha sido frenado por un juez, suspensión de fondos a organizaciones que asisten a los migrantes, revocación de estrategias de cooperación regional para atender las causas de desplazamiento desde Centroamérica, la suspensión por 90 días de financiamiento a proyectos de desarrollo en el extranjero, sanciones a países que no cooperen en la contención de la migración y la recepción de sus ciudadanos deportados, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, las amenazas de aranceles que entrarían mañana, el cambio de nombre de Golfo de México por Golfo de América, que responde a un proyecto geopolítico, lo mismo que la pretensión de recuperar el Canal de Panamá, sugerir que Canadá sea el Estado 51 y hablar de la compra de Groenlandia. Todo esto vulnera a los migrantes en su dignidad y sus derechos, y no solo a ellos, sino a los ciudadanos de varios países que nos sentimos, y todos podemos incluirnos, intimidados. Provoca angustia, temor, inestabilidad e incertidumbre en personas, familias y comunidades. Incluso se reporta ausentismo en escuelas y en labores en el campo, fábricas, talleres, tiendas, restaurantes y lugares de servicio. Separa familias, padres indocumentados, hijos nacidos en Estados Unidos. Lo que nos decía Dylan, se habla de 4.4 millones de personas en esta situación. Trunca años de vida, trabajo, convivencia y proyectos de gente buena y honrada que paga impuestos, se porta bien y contribuye a la economía y al bienestar comunitario. Provoca un ambiente racista y hostil a los migrantes a considerarlos criminales. Daña a pueblos que viven de las remesas. Afecta a los beneficiados del programa DACA, a quienes cuentan con estatuto de protección temporal, a solicitantes de asilo, a refugiados en la administración Biden, a beneficiarios del programa CBP One. Arriesga la seguridad de los deportados al retornarlos a lugares peligrosos, además de la dificultad a que quedan expuestos en su readaptación, porque muchos ya llevan años fuera y ya no tienen incluso familia en sus lugares de origen. Alienta la migración ilegal y peligrosa.
dificulta el trabajo humanitario con los migrantes por la suspensión de apoyos y las amenazas de incurrir en un delito, presiona a otros países a endurecer sus políticas migratorias a través de la amenaza de aranceles que afectarían a empresas, clientes y gobiernos y que podrían provocar el cierre y traslado de algunas empresas con la consecuente pérdida de empleos directos e indirectos, lo que tendría efectos fuertes en la economía personal, familiar y local. Se afecta a programas que los Estados Unidos habían apoyado y que era el mayor donante en cuestión alimentaria y de salud en varios países de América Latina, Asia del Sur y África, a refugiados en el norte de Siria, a heridos de guerra en Ucrania, a retiro de minas en Sudán. Solo se han establecido excepciones en casos de ayuda humanitaria de emergencia. Aísla a Estados Unidos y afecta al mundo con un mal ejemplo de un nacionalismo radical que solo se interesa por aquello que le haga más fuerte, seguro y rico, y que impone la ley del más fuerte, dada la desigualdad de fuerzas entre Estados Unidos y los demás países, como sucedió en las pocas horas que bastaron para hacer que el presidente de Colombia recibiera a los repatriados. Y en Estados Unidos pueden perderse las cosechas por falta de trabajadores y con eso provocaron una inflación alimentaria que se expandiría a otros rubros. Y también puede afectar al sector productivo y de servicios, lo que tendría un alto costo económico, social y político. ¿Y qué decir del aspecto demográfico, que actualmente es del 0.5%, muy por debajo de la tasa de reemplazo necesaria de 2.1 para mantener una población a largo plazo? ¿Qué hacer frente a todo esto? Mirarlo todo a la luz del Evangelio. Eso hace posible una mirada más completa y profunda de la realidad, para no anclarnos, como ya decíamos, señor Mark, en el agobio, el temor, la rabia, la angustia o la desesperanza, sino comprender lo que debemos hacer como gente de iglesia, cuerpo de Cristo, y por tanto, como personas de fe, de esperanza y de amor. Jesús, el mismísimo Evangelio, es nuestro modelo. Él, sobre todo en las tentaciones que enfrentó, nos hace ver la necesidad del discernimiento, a que nos invita la palabra de Dios en Proverbios 4:7. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Discerniendo, vemos que, como dice el Papa, la realidad es semejante a un poliedro con muchas facetas y matices, y que para abarcarla, Dios nos ilumina en su iglesia mediante su palabra, la liturgia, sobre todo la Eucaristía, la oración y el prójimo, como señalaba Juan Pablo II en Eclesia en América 12. De ahí la existencia del Papa Francisco sobre la necesidad de escucha y diálogo. Como Jesús enseña cuando aconseja en Lucas 8:18, miren cómo escuchan. Hay que escuchar a todos, incluso a los que contrastan con nosotros. Así nos liberaremos de la polarización que resulta, como señala San Agustín, de hacer de una parte del todo un falso todo. Evitaremos que la conclusión venga de primero y luego los argumentos, como advierte Kahneman, que comenta: el ser conscientes de nuestros propios sesgos puede contribuir a la armonía. Escuchando comprendemos mucho mejor también la migración en todos sus aspectos y en todas sus relaciones. Así podremos dialogar con identidad cristiana. Según la exhortación de San Pedro, den razón de su esperanza, pero con modestia, respeto y buena conciencia. Discernir nos permite no anclarnos solamente en lo malo, sino ver y agradecer lo bueno que pasa y descubrir que hay muchos signos de esperanza. Hay que darnos cuenta del bien recibido y agradecerlo, como hizo el leproso sanado al que encomió Jesús en Lucas 17:11. Hay un gran trabajo a favor de los migrantes por parte de laicas, laicos, consagradas, consagrados, diáconos, sacerdotes, obispos, redes como la Red Clamor. Es mucho el bien que se ha hecho y se sigue haciendo. Debemos reconocerlo y agradecerlo. Y agradecer también que se ha ido creciendo en una valiosa experiencia que nos permite responder mejor a los retos actuales.
Discernir nos impulsa a procurar la unidad según la oración de Jesús. Padre, que sean uno en nosotros. Lo estamos haciendo. Estamos caminando juntos. Conferencias episcopales de Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica, CELAM, la Red Clamor, los encargados de pastoral de la movilidad humana, los responsables de casas de migrantes, albergues, comedores, centros de atención, diócesis, congregaciones, caridades católicas, parroquias, laicos, grupos laicales. Un ejemplo es la carta pastoral de los obispos de la frontera y responsables de movilidad humana de Norte, Centroamérica y el Caribe, que nos ha compartido Monseñor Marc. Hay que seguirlo haciendo, hay que seguir caminando juntos, aceptando que unidad no es uniformidad y teniendo presente que, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, quien no compite no estorba. No competimos entre nosotros, al contrario, tenemos un mismo ideal, caminemos juntos. Discernir nos hace ver que debemos ser constructores de unidad con las autoridades gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones religiosas de diferentes denominaciones, organizaciones civiles, empresarios, medios de comunicación y la sociedad. Ya se está haciendo y se está logrando mucho. Discernir nos permite reconocer que los estados tienen derecho, ya lo decíamos, señor Marc, a controlar sus fronteras para salvaguardar el bien común de los ciudadanos y también que toda persona tiene el derecho fundamental a migrar y a no migrar, como ya hemos señalado también los obispos Tex-Mex. También hay que recordar que, como enseña el catecismo, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen y velar por los derechos del migrante, quien a su vez debe respetar el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, obedecer sus leyes y contribuir a su desarrollo. Discernir nos permite aceptar que sí hay un problema con la migración, que sí hay indocumentados que pertenecen a grupos criminales, que sí hay migrantes que cometen delitos, que sí hay migrantes que se portan mal, que sí hay personas y grupos de diversa índole que se benefician del tráfico de drogas y de personas, así como de la trata, que sí hay un problema grande con los cárteles, cuyo poder e influencia se está extendiendo en muchos ámbitos, afectando a muchísimas personas y comunidades. Aquí en la zona fronteriza en la que vivo, lo vivimos todos los días. Precisamente la embajada ha emitido ya un código rojo con respecto a algunos municipios que conforman mi diócesis: Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Vallehermoso y San Fernando. Pero quien discierne mira la realidad completa, no hace de una parte un falso todo. Discerniendo podemos reconocer que, como afirma el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la inmigración puede ser un recurso más que un obstáculo para el desarrollo y que para eso es necesaria una regulación de los flujos migratorios según criterios de equidad y de equilibrio para que se realice con las garantías que exige la dignidad humana. Criminalizar la migración ilegal es una solución. ¿No daría mejor resultado una adecuada legislación? Además, hay que tener cuidado con las generalizaciones que provocan estereotipos. Kahneman recuerda que con frecuencia la gente tiende a aplicar un pensamiento causal de manera inapropiada a situaciones que requieren un razonamiento estadístico. La gente, dice, busca datos que pueden ser compatibles con las creencias que actualmente tiene, pero no tiene en cuenta la información que no posee. Lo que ve es todo lo que hay. Por eso es necesario informar, ofreciendo datos duros. No se puede afirmar que todo indocumentado es un delincuente. Hay que contar con datos reales y difundirlos, darlos a conocer. Eso permitirá que la sociedad comprenda mejor la realidad y no se deje llevar por retóricas ideológicas. Discerniendo, aceptaremos la diversidad de funciones en la sociedad. Iglesia y gobierno tienen diferentes funciones, como los distintos órganos de un cuerpo. El aporte de cada uno es fundamental para la salud y el buen funcionamiento del cuerpo social. El gobierno no puede esperar que la iglesia siga su agenda, ni tampoco la iglesia puede esperar que el gobierno siga la suya. Por eso yo diría no debe inquietarnos
las confrontaciones que a veces se dan. Yo las tuve como secretario general de la conferencia. Y tampoco debemos engancharnos en ellas. Hay que aguantar y no dejarnos intimidar, ni mucho menos dejar que nos callen. Estamos obligados a reconocer, decía Romano Guardini, la tendencia integradora y la diferencial. La vida existe como ambas. Y comenta, hay una posibilidad de equilibrio perenne, la vida absoluta de Dios. Mientras ese momento llega, el discernimiento evangélico nos hace ver que debemos ser, como ya lo han dicho Dylan y Monseñor Marc, peregrinos de esperanza. Como nos pide el Papa en este Salvi non confundi número 13. Continuemos caminando con los migrantes, solicitantes de refugio, víctimas de trata, deportados y sus familias. Sigamos ofreciéndoles hospedaje y alimento, apoyo en su salud integral, física, emocional y espiritual, ayuda para contactar a sus familias y obtener documentación que necesitan, asesoría y acompañamiento legal, gestionar su acceso a educación, al reconocimiento de competencias y la bolsa de trabajo. Brindémosles como hasta ahora un trato que les recupere su dignidad humana, sin ofrecerles promesas irrealizables. El discernimiento nos hace descubrir que debemos promover una cultura de la fraternidad que haga ver, como dice el Papa, lo mucho que vale una persona siempre y en cualquier circunstancia. Hacer ver que el migrante no es un número, una estadística, sino una persona. Y con esa conciencia seguir promoviendo el apoyo de toda la iglesia y de toda la sociedad, invitando a hacer vida la máxima de Jesús. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Decía Bonhoeffer, al que ha citado precisamente Monseñor Marc, la última cuestión responsable no es cómo puedo evadirme heroicamente del asunto, sino cómo debe continuar viviendo una generación venidera. Solo a partir de esta cuestión históricamente responsable pueden surgir soluciones fructuosas. También es necesario ofrecer a la sociedad una visión objetiva de los migrantes. No son solo sujetos de necesidades, sino también generadores de cultura, de espiritualidad y de crecimiento económico y social. Para eso usemos las redes sociales. De igual manera, debemos seguir contribuyendo a construir una sociedad que afronte las causas estructurales y culturales de la exclusión, la inseguridad, la pobreza y la violencia. Cuidar la tierra, nuestra casa común. Así serán menos los que se van empujados a migrar. El discernimiento nos ayudará a no caer en provocaciones, a no responder como si no fuéramos cristianos. Decía un antiguo estratega, los hábiles conquistan mediante la estrategia sin librar batalla. Triunfa el que sabe cuándo pelear y cuándo no. El que es prudente y está preparado para cualquier contingencia. El que sabe usar fuerzas grandes o pequeñas y tiene unidad de propósitos y armonía en las relaciones humanas. Discernir nos hará también escuchar el grito del migrante y de sus familias, a seguirle tendiendo la mano para que se sientan comprendidos, acompañados y ayudados. Hay que hacerles ver las luces de esperanza, promoviendo entre ellos, por ejemplo, que procuren una información veraz, consultando páginas oficiales, por ejemplo, de la OIM, de ACNUR y de los consulados. Recurrir, como ya ha dicho Dylan, a la legalidad. Incidir en las políticas del Congreso ante el problema de la financiación, de la logística para las detenciones y deportaciones. Empoderar los liderazgos que defiendan a los migrantes y promover una mayor participación en la defensa de los derechos humanos. Dar a conocer también a la comunidad migrante y refugiada sus derechos, por ejemplo, que no abra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, salvo que porten una orden firmada por un juez, y en caso de detención que no conteste ninguna pregunta, pidan a un abogado de confianza, no firmen nada, menos una deportación voluntaria, y que soliciten que su caso se lleve a un juez de migración en la corte. Discernir nos orientará a hacer lo mejor con lo que tenemos. El hombre sabio, decía Aristóteles, sabe sacar siempre de las circunstancias el mejor partido posible, como el zapatero sabe hacer el más precioso calzado con el cuero que se le da. Con lo que tenemos, hagamos lo que podamos. Como gente de fe, comencemos por orar.
y sigamos acogiendo, promoviendo, protegiendo e integrando a los migrantes. Por ejemplo, también ante la suspensión de la asistencia exterior de Estados Unidos, hay que optimizar los recursos que tenemos, diversificar nuestras fuentes de financiamiento, fortalecer la autosuficiencia y establecer alianzas con gobiernos locales, ONGs, empresas, universidades, escuelas católicas, parroquias, con todo el mundo. Discernir debe también comprometernos a cuidar el bienestar integral, como ya decíamos, señor Mark, de los que atienden a los migrantes en la pastoral y en los centros de acogida. Hay que estar cerca, acompañarlos, escucharlos, orar por ellos y con ellos, y velar por su salud y descanso, como hizo Jesús con los 72 discípulos, allá en Marcos 6. No dejemos que caigan en el agotamiento. Discernir nos ayudará a comprender que, como dice el Papa, si un sueño se debilita, hay que volver a soñarlo, recurriendo con esperanza a las brasas de la memoria. Hagámoslo, teniendo presente, aun en los peores momentos, las palabras de Jesús. No se turbe su corazón ni tengan miedo. En el mundo sufrirán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, monseñor, por estas palabras de iluminación, de llamado al permanente discernimiento para poder actuar conforme a la fe, empezar por la oración, el encuentro con Jesús, que no nos abandona y que está con nosotros para atender a nuestros hermanos migrantes, refugiados, retornados y víctimas de trata. Muchas gracias, monseñor. Regresaremos brevemente para un intercambio al final y le damos la palabra a la hermana Leti. Pues muchas gracias, Gerardo, la Red Clamor, por la invitación, y muchas gracias también a Dylan, a don Mark y a don Eugenio por esta presentación que han hecho antes de mi participación. En realidad yo voy a hablar de una cosa muy sencilla. Ya mis antecesores han explicado teóricamente y también desde la doctrina social de la Iglesia, el momento que estamos viviendo. Y yo quiero compartir con ustedes lo que aquí en la diócesis hemos estado viviendo, acompañando pastoralmente hablando, pero ahorita toda la modificación que este contexto nos ha provocado e impulsado para dar respuestas pastorales muy acordes al clamor del pueblo. Si puedes poner la presentación, me gustaría iniciar con las dos fotografías que están en la primera pantalla de mi presentación. Dos imágenes de este domingo pasado, de las últimas personas que están saliendo aquí a nuestra diócesis, aquí en esta región del Paso. No sé si quieras ponerla completa la pantalla, Gerardo, por favor, para que lo puedan contemplar. Este fin de semana pasado tuvimos una celebración eucarística en uno de los shelters de la diócesis, Holy Family, el domingo todavía hemos estado recibiendo algunas familias ahí. Digo que hemos estado recibiendo porque después del día 20 de enero, los shelters de la diócesis han cambiado totalmente. Hasta antes del día 20, o mejor dicho, el propio día 20, aquí en esta región del Paso salían documentadamente, porque estaban haciendo algún proceso, sobre todo el CBP-1, alrededor de 250 personas diarias. El día 20 hasta las 11 de la mañana fue el último grupo que logró salir y que fue recibido en nuestras casas de hospitalidad. Y a partir de esta fecha, pues el número de personas que han estado saliendo porque se quedaron en los centros de detención y han sido procesadas, han salido de los centros de detención con un grillete o con un teléfono, que es el GPS a través del cual se les monitorea.
la máxima cantidad de personas que han salido desde el día 21 hasta la fecha han sido 8. Hoy salieron 3 personas de los centros de detención, porque son las que están todavía rezagadas. La gente que está aquí en esta fotografía, la chica de azul ya estaba detenida desde el mes de octubre. No tenemos claro por qué salió, no tenemos claro cuál es la lógica y la respuesta que tuvo el ICE para decirle, bueno, tú sal y continúa tu proceso que vayas a pedir. Esto para decir, pues, cómo se concretiza todo lo que Dylan ya explicó de este huracán político en el que estamos inmersos y en el que nos toca saber flotar para poder salir adelante. Si quieres pasar la filmina, Gerardo. Después de esta introducción, yo quiero compartir con ustedes lo que ya Monseñor Marc dijo, pero me quiero quedar con algunas frases, porque son las frases, son prácticamente los pilares a través de los cuales en la diócesis estamos dando una respuesta a este contexto actual. Si pasas a la siguiente, no sé si te deja, Gerardo. Yo las voy avanzando, Leti, ojalá que sí. Bueno, que sí si esté no, yo funcionando. leo. Los obispos, en la reunión que tuvieron de la Conferencia Episcopal de aquí de los Estados Unidos hace unos días, emitieron un documento y ahí yo tomé algunas frases, algunos mensajes. La Iglesia Católica está comprometida a defender la vida humana y la dignidad dada por Dios a cada persona, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. La enseñanza de la Iglesia reconoce el derecho y la responsabilidad de un país de promover el orden público, la seguridad y la protección mediante fronteras bien reguladas y límites justos a la migración. Pero los obispos dicen, exhortamos al presidente Trump a abandonar estas políticas enfocadas únicamente en la aplicación de la ley y a buscar soluciones justas y compasivas. Le solicitamos colaborar de buena fe con los miembros del Congreso para lograr una reforma migratoria significativa y bipartita. Esta reforma debería promover el bien común a través de un sistema migratorio eficiente y ordenado. Mis hermanos obispos y yo estamos comprometidos a apoyar este esfuerzo en todo lo que sea posible, mientras seguimos acompañando a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes conforme al Evangelio de la vida. Este documento que emitieron todos los obispos ha tenido su resonancia porque el día 21, me parece 22 del mes, la semana pasada, el obispo Mar, junto con todos los sacerdotes, una foto que ya Dylan nos puso ahí, todos somos migrantes, en la puerta de la catedral, el obispo, junto con otros líderes religiosos y otros líderes de organizaciones y también algún funcionario de la ciudad, salieron en bloque a decir cuál era la postura, no solamente de nuestra Iglesia Católica, sino también de las otras iglesias y de las organizaciones que nos acompañaron. Y quiero tomarla porque me parece que es muy profunda en el sentido de darnos dirección, de seguir siendo coherente con esta propuesta que ya los obispos dijeron desde la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, pero que Monseñor Marc tiene una línea clara de por dónde quiere llevar la diócesis. Y es la siguiente filmina, dice Monseñor Marc. Dirijo mis palabras a la comunidad inmigrante local.
sea cual sea su fe, venga de donde venga, hacemos nuestras sus angustias y temores. Estamos con ustedes en este momento de crisis familiar y personal. Les prometemos nuestra solidaridad en este tiempo de prueba, confiando que el Señor Jesucristo traerá el bien, incluso en este momento de dolor, y que este tiempo de preludio será solo el preludio de una reforma real, de una sociedad reconciliada y de justicia para todos los que se vean obligados a emigrar. En respuesta, la diócesis del Paso, si quieres pasarle, en respuesta, la diócesis del Paso continuará educando a nuestros fieles sobre sus derechos, proporcionando servicios legales y trabajando con nuestros líderes comunitarios para mitigar el daño de la aplicación indiscriminada de las leyes de inmigración. Yo quería, he puesto estas dos filminas muy intencionalmente, Gerardo, porque me parece que Monseñor Mar y la diócesis de aquí del Paso nos dan una línea muy clara de por dónde toca en estos momentos escuchar el clamor del pueblo, pero también ser compañeras y compañeras del lado de ellos, caminando con ellos, esperanzando este momento de tanta turbulencia y de tanta oscuridad. ¿Por qué digo esto? Porque el haberse colocado Monseñor Marc junto con todos estos líderes, con el clero y con la iglesia que estábamos ahí presentes, dio una clara, un claro camino por donde iba a caminar la iglesia de la diócesis del Paso. Esto ha traído consecuencias. Monseñor Mar no lo va a decir, y yo creo que Dylan tampoco, pero yo quiero atreverme a decirlo, y lo quiero decir porque seguir a Jesús, ya lo dijeron los obispos, ¿verdad? Trae sus consecuencias, y a partir de ahí, mucha gente buena de nuestros mismos fieles de la iglesia han empezado a tener agresiones, respuestas muy negativas, una mirada muy sesgada de la iglesia, de Monseñor Mar, ¿por qué está del lado de los migrantes? ¿Por qué los defiende? ¿Por qué se mete en la política? Con esto diciendo que parece como si nuestra fe tiene que ser vivida solamente en la oración, solamente en los sacramentos, y no en una respuesta encarnada de este Jesús que se encarna, que se hace uno con nosotros, uno entre nosotros, y que viene y nos deja tocarlo, olerlo, sentirlo, acompañarlo, y también padecer con él este momento de Vía Crucis. ¿Qué hemos hecho además de esta postura única y esta respuesta contundente que Monseñor Mar y que la diócesis expresó públicamente, que vamos a continuar haciendo con la población migrada y refugiada y la que ya está aquí establecida en nuestra diócesis? Aquí en la diócesis existe, ya desde hace bastante tiempo, la Comisión de Migración. Yo soy parte de un nuevo ministerio que la diócesis ha abierto, el Migrant Hospitality Ministry, pero este ministerio forma parte de esta Comisión de Migración. En esta Comisión de Migración está Hub Border, donde está Dylan, está Estrella del Paso, que es el órgano a través del cual se acompaña todo el tema legal de las personas migradas y refugiadas y de las que ya están establecidas aquí en la diócesis, y junto con otros sacerdotes, otros diáconos y otros ministerios, esta comisión ha empezado a hacer un trabajo de concienciación
con los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas y nuestros ministerios sobre la realidad migratoria que ya estábamos viviendo. Hemos tenido hace unas semanas un encuentro con todo el clero de aquí de la diócesis, y la preocupación de nuestros obispos diocesanos fue que ellos estén conscientes de lo que nos espera y de cómo necesitamos proteger y defender y acompañar a las personas. No teníamos todavía firmadas todas las órdenes ejecutivas, sin embargo, ya el rumor y el ronroneo de que la iglesia, la escuela y los hospitales iban a ser altamente vulnerables, lo habíamos previsto, y se había hecho ya un trabajo de concienciación con los sacerdotes. Esto ha provocado que desde Hope Border, con el equipo de Hope Border, se preparara toda una formación sobre los derechos de las personas que viven en este país. No solamente los que están en una situación regularizada, sino quienes estamos en una situación irregularizada también tenemos derechos. Y bueno, Hope Border ha hecho de verdad un trabajo genial, muy sencillo, muy para el pueblo, y con eso estamos yendo a hacer concienciaciones en las parroquias, con los grupos que están trabajando en los shelters, con las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos llevar esta buena nueva, ser buena nueva a través de este trabajo muy de base, muy con las comunidades, para ser esperanzadores y llevar la esperanza con ellos. También desde la Comisión de Migración hemos estado haciendo una incidencia muy local. Somos muy conscientes de la política, de la repercusión de esta política del Estado, pero también somos muy conscientes que aquí en lo local necesitamos hacer una incidencia tratando de poner y de colocar a la persona en el centro, y entonces eso nos ha llevado a hacer incidencia con los fiscales, con el jefe de la policía local, con legisladores. Próximamente tendremos una reunión con el equipo de LAIS que está aquí en nuestra región, con las embajadas, sobre todo con la embajada mexicana. Hope Border ha tenido ya un encuentro con la embajada, con el nuevo alcalde, que también tendremos una reunión la próxima semana. Y desde antes de que se llegara la toma de posesión del presidente Trump, mensualmente tenemos reuniones con todas las corporaciones que trabajan el tema de la migración, un poco para hacer un trabajo coordinado, entre ellas Border Patrol, ICE, todas las agencias policiales que están involucradas junto con las organizaciones de la sociedad civil, porque coincidimos con lo que ya dijo Monseñor Lira. Este es un trabajo que hay que hacer coordinado. Finalmente, ellos tienen la ley, nosotros acompañamos a las personas, y desde nuestra tarea de iglesia queremos que el trabajo, la atención y toda la aplicación de la ley sea respetando los derechos y la dignidad de las personas. Esto no se acaba, esto apenas es el inicio. Tampoco quiero decir que con esto nosotros ya agotamos todas las respuestas pastorales, Gerardo, y a todo el auditorio. No, esto es apenas el comienzo de la creatividad con la que tenemos que responder este momento histórico. Una cosa que me fascina de esta pastoral es la provocación que nos hace para ser creativos en responder el Evangelio y vivir el Evangelio. Y yo creo que este momento no solamente es una oportunidad para reconstruir nuestros países y para poder ejercer el derecho a no migrar, que la gente puede ejercer su derecho a no migrar, sino también una oportunidad para nuestra iglesia de
crear otra forma, otros métodos, otros medios para poder ser esta iglesia en salida, esta iglesia nueva en ardor y en métodos, esta iglesia peregrina, esperanzadora, que quiere esperanzar a su pueblo, que está en estos momentos muy angustiado, muy angustiado, pero que aún en medio de toda la oscuridad y con la esperanza de que el Señor nos acompaña y que la noche oscura no dura más que lo que dura, el sol estará ahí esperándonos. Y el sol es este Señor Jesús que nos acompaña, que quiere hacer un camino con nosotros y con nosotras, pero no solamente con nosotras, sino con todo su pueblo al que él ve que está gritando porque lo están asfixiando, lo están estrangulando y pareciera que no tiene un momento para respirar. Así de sencillo son estas cosas que nosotros estamos haciendo aquí en la diócesis, sin olvidar la hospitalidad, porque como he dicho hasta hoy, sigue saliendo poca gente, pero la diócesis no quiere cerrar las casas de hospitalidad porque queremos seguir siendo esta iglesia que acoge y que acoge con dignidad, con admiración por la resistencia que la gente tiene, pero también con admiración, porque en medio de todo, la fe de la gente, la fe de creer que este era el tiempo de Dios para salir, les mantiene ahí, tratando de construir una vida en este país donde ellos consideran o donde ellos creen que es el lugar de las bendiciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hermana Leti, porque nos das un panorama ya también concreto, de acciones concretas que la iglesia está haciendo y un llamado también a la creatividad, que es la creatividad del espíritu, a la cual debemos de estar atentos para actuar según el espíritu, con creatividad. Muchas gracias, hermana Leti. Por desgracia, como decíamos, estamos ya pues con el tiempo encima, pero vamos a darle la palabra a cada uno de los ponentes para que pues nos den algo que tengan que decirnos, ¿verdad? Que nos den palabras todavía pues importantes que consideren. Vamos a hacer el mismo orden, esperando también, bueno, pues ser concretos por cuestión de tiempo, lo lamento yo de verdad mucho, y le doy entonces la palabra en primer lugar a Mr. Dylan Corbett. Muy brevemente, este es un maratón, son 4 años de trabajo, entonces ha sido unas semanas difíciles y duras, pero como dijo Monseñor Seitz, hagamos un mejor esfuerzo para cuidarnos, trabajemos en solidaridad, estemos en sintonía. Ustedes ya saben que pueden contar con nosotros como recurso y también con mi solidaridad personal. Muchas gracias a todo lo que hacen como red y muchísimas gracias a nuestros obispos, a Monseñor Lira y Monseñor Seitz, por ser nuestra estrella polar en estos momentos difíciles y por su liderazgo a favor de los y las que migran. Gracias. Muchas gracias, Mr. Dylan. Bueno, le doy la palabra a Monseñor Mark Seitz. Muchas gracias, Gerardo. Siempre es un honor estar con ustedes y hablar con ustedes. Y significa mucho a mí que tenemos esta unidad en medio de las pruebas. Es un gran apoyo. Y quiero pedir que mantienen a mí y todos los que están trabajando en este trabajo, particularmente ahora en Estados Unidos. En la oración tenemos un poder mucho más poderoso que las Fuerzas Armadas con el poder del poder del gobierno y todo. Necesitamos recordar que sabemos quién va a vencer últimamente y rezamos que es pronto, pronto. Pero vamos caminando, luchando
también para nuestros hermanos migrantes. Gracias, Monseñor Mark. Unidad en medio de las pruebas y un camino compartido junto con nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias, Monseñor, qué gusto. Damos la palabra a Monseñor Eugenio Lira. Adelante, Monseñor. Pues nuevamente doy gracias a Dios por todo lo que nos bendice, todo lo que nos concede, y a todos ustedes por lo mucho que están haciendo. Gracias, Monseñor Marc, porque hemos trabajado muy cercanos y lo vamos a seguir haciendo. Creo que eso ha sido muy bonito y ha sido algo que los obispos de México hemos valorado mucho, porque como ha visto usted los comunicados que hemos hecho, los dos que hemos sacado, hemos hecho hincapié en esto. Y bueno, pues agradezco mucho también al señor Dylan todo su trabajo, su entrega, a la hermana Leti, lo que nos ha compartido, y a todos ustedes que están en esta red. Fue impresionante ver cómo se nos llenó la casa, y algunos decían, ¿cómo le hago? Pues vamos a verlo en otro momento, decían. Qué bonito, quiere decir que sí hay mucho interés. Gracias de verdad a todos los que están trabajando. Yo sé lo que están sufriendo en Estados Unidos. Compartí con el señor Mark, estuve la semana pasada dando ejercicios al clero de Bronzeville, somos vecinos, y Monseñor Daniel Flores vino aquí con mi clero a darle la semana de formación permanente, nos intercambiamos y me compartían los padres la angustia de la gente, ¿no? Bueno, pues estamos viviendo momentos muy difíciles. Gracias a todos por lo que están haciendo. Sé lo que están sufriendo depresiones allá en Estados Unidos. También aquí nosotros en otros países de Centroamérica, pues con la falta de recursos, el crimen organizado y otras realidades, ¿no? Y a veces que la gente no entiende nuestra labor. Sister Leti, lo que pasa allá no es exclusivo, nos pasa a todos. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué están tanto con los migrantes? Preocúpense por los de aquí. Por ejemplo, cuando subimos alguna foto de algún evento, la gente pone muchos likes y ponemos algo de los migrantes y casi no pone la gente un like, ¿verdad? Como que a veces la gente no entiende, se siente incomodada. Pero ¿qué tenemos que hacer? No desanimarnos, seguir adelante y hacerles ver quiénes son los migrantes, hacerles entender que no son una carga, que son nuestros hermanos, que así como el Señor carga con nosotros, también tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Gracias a todos por lo que están haciendo, y como decíamos, señor Mark, sigamos orando. Es de veras una fortaleza muy grande la que podemos encontrar en la oración. Sigamos caminando juntos. Recordemos que Jesús es nuestra luz. El próximo domingo vamos a celebrar la fiesta de la presentación del Señor, y me gusta mucho una frase que dijo el Papa: no jubilemos la esperanza. No permitamos que el demonio nos tiente con la desesperanza. Nunca jubilemos la esperanza y sigamos siendo peregrinos de esperanza en todo momento. Con Dios todo acaba bien y esa es nuestra confianza. Estamos con el Señor está con nosotros, todo acabará bien. Gracias. La palabra a la hermana Leti. Querida hermana Leti, adelante. Muchas gracias, Gerardo. Yo quiero animar a toda la audiencia y a Red Clamor, que le tengo tanto cariño. Pues gracias por ser testimonios del Evangelio. No estamos haciendo otra cosa más que seguir los pasos del Maestro. Y el Maestro fue claro en lo que nos propuso, ¿verdad? Lo importante es saber que el Señor no se quedó crucificado. El Señor resucita. Y yo creo firmemente que de este momento de dolor, de angustia, de persecución, tendremos una iglesia muy fortalecida, una iglesia que vive la fe porque la ve, porque la toca, porque la huele y porque está ahí, presente en cada uno de nuestros hermanos y hermanas que migran. Ánimo, no perdamos la fe. Gracias, Leti. Siempre nos anima tu compromiso, tu testimonio y la invitación a caminar juntos. Bueno, pues para despedir, yo quisiera nada más pues agradecer a todos los que están en esta sala de Zoom, a los que van a ver esta grabación posteriormente, si pudieron conectarse por alguna otra vía alterna, muchas gracias. Los invitamos a estar pendientes de lo que la Red Clamor va tejiendo en relación a este acontecimiento, pero en relación en general a la misión que nos ha llamado el Señor de acompañar y cuidar a nuestros hermanos migrantes, refugiados
desplazados internos, deportados y víctimas o sobrevivientes de trata. En ese sentido, vamos a compartir la carta pastoral también en los espacios de clamor. También en México ya hemos propuesto a Monseñor Eugenio Lira algunas cuestiones que vamos a concretizar, y en los distintos espacios. Nos decía Monseñor Marc, no hay que esperarnos, hay que nosotros animarnos con esta llamada de nuestros obispos. En ese sentido también, pues les compartimos algo muy, muy concreto. Nos vamos a encontrar en los MECA, que es este Observatorio Sociopastoral de Centroamérica, obispos de frontera, secretarios ejecutivos de México y Centroamérica, algunos otros obispos, en la ciudad de Panamá en los días próximos, siguiendo este camino de trabajo en favor de nuestros hermanos migrantes. Y pues los invito a estar en oración por estas reuniones que son pues muy fructíferas, y después pues en compartir, lo haremos también, vamos a estar presentes de clamor, ¿verdad? Y del CELAM para trabajar en estas cosas. Entonces, bueno, no me queda más que invitarlos a la oración. Por ahí tenemos que empezar, decía Monseñor Eugenio. Permítanme de mi parte iniciar la oración. Los invito a rezar el Padre Nuestro, que el Señor siempre es bondadoso con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pido a uno de nuestros hermanos obispos quien guste darnos la bendición. Señor Marc, si nos hace favor. Okay. Gracias. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Seguimos fraternalmente trabajando en favor de nuestros hermanos migrantes. Gracias y buenas noches.